El pecado leve, o cuando la materia del pecado es leve, puede llegar a convertirse en pecado grave en algunas circunstancias. Por ejemplo, si el que lo comete por error cree que es grave. Por ejemplo, robar una moneda a una persona que tiene mucho dinero nunca será un pecado grave. Ahora, si esa persona cree que eso es pecado grave, cree que realmente se está distanciando definitivamente de Dios y lo hace, en conciencia está pecado gravemente, aunque materialmente la falta es leve. También, si se comete con un fin gravemente malo, por ejemplo, un insulto en general es una falta de caridad, habrá que ver las circunstancias, pero si uno lo hace para que el otro, por ejemplo, blasfeme, para que el otro insulte a Dios, para que el otro diga barbaridades contra la Iglesia, contra la Virgen, bueno, evidentemente eso es grave, ¿no? Otro ejemplo, si se hace o se pretende un daño grave o se causa un grave escándalo. También, si al cometerlo se expone a un peligro próximo de pecar gravemente, porque de hecho exponerse sin razón, sin necesidad, a cometer un pecado grave ya es falta grave. Entonces no hay que ponerse en el límite voluntariamente de un pecado grave, porque si uno lo hace voluntariamente, también está pecando gravemente. Y un caso especial es, lo decimos entre comillas, la acumulación de materia. Por ejemplo, muchos robos chicos, muchos robos pequeños, repetidos en el tiempo, al final hacen una gran suma y pueden convertirse en un pecado grave, en un robo grave. Muy bien, te voy a agradecer, Mónica, que me leas los efectos del pecado venial. Enferma la vida sobrenatural, dispone para el pecado mortal, pero no excluyen del reino de Dios. Exactamente. Y hay que procurar luchar, ¿no? Porque efectivamente los pecados veniales pueden hacerse mala costumbre, Las mentiritas, ¿no? Las mentiritas, una mentirita piadosa. Bueno, la mentira de por sí de piadosa no tiene nada. También es verdad que a veces lo que la gente llama mentira piadosa es una lícita ocultación de la verdad, porque a veces uno tiene un derecho a la intimidad y la otra persona no tiene derecho a saber algo que uno hace o dijo. Entonces uno a veces contesta sin mentir, contesta otra cosa o no contesta. Eso es lo que a veces la gente llama mentiras piadosas. Pero lo que es mentira, ¿no? Y hay que estar muy lejos de la mentira porque el demonio es el padre de la mentira y tener al demonio por padre es una tristísima afiliación. Las mentiritas, las malas palabras, ¿no? O sea, es bueno en ese sentido esforzarse por pulir el carácter y que no se vayan metiendo estas costumbres que además pueden ser pecados veniales, además de ser una grosería, digamos, pueden ser pecados veniales. Bueno, 3 circunstancias se tienen que dar para que haya pecado grave. Y esto es importante. Mónica, por favor. Primero, materia gravemente mala, en sí o en sus circunstancias, o que se crea que es grave, aunque de suyo no lo sea. 2, conocimiento de la gravedad. Y 3, voluntad de hacerlo. Entonces tiene que haber materia grave, tiene que haber conocimiento y tiene que haber voluntad. Vamos a explicar un poquito estas 3 circunstancias. Porque si la materia no es grave o no hay conocimiento o no hay un querer, no hay voluntad, entonces no será grave el pecado. Materia grave puede ser grave en sí misma, algo que siempre es grave, es la blasfemia o el aborto procurado, en fin, o puede ser grave en sus circunstancias, como una mentira, pero que tiene unas consecuencias tremendas para el prójimo. La advertencia es el conocimiento sobre la gravedad de la materia, que este conocimiento, digamos, debe acompañar o tiene que estar precedida a la acción. No basta que este conocimiento se tenga posteriormente. Esto es lógico. La ignorancia puede ser culpable o no, porque uno puede ser ignorante pero sin una responsabilidad, porque no ha tenido posibilidad de conocer. Ahora, hay una ignorancia que es culpable, cuando efectivamente uno tiene la responsabilidad, el deber, la obligación de saber, de conocer. En caso de duda, ya lo veremos, siempre hay que salir de la duda. Más si es una duda positiva, que uno efectivamente piensa que aquello es grave, hay que salir de la duda, hay que averiguar, hay que preguntar,
¿no? Y después actuar. Esto de la ignorancia, les digo, ¿puede ser culpable o no? Evidentemente todos los hombres estamos obligados a buscar la verdad. Además todos los hombres tenemos en el corazón la ley natural dada por Dios que nos da una orientación para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero puede ser que exista una ignorancia culpable. Entonces, si la ignorancia es inculpable, no hay pecado. No hay pecado. Si la ignorancia es culpable, hay responsabilidad y por tanto pecado. Y respecto del consentimiento, que es ese querer, es esa voluntad, debo darme cuenta que efectivamente estoy realizando ese pecado y tengo que darme cuenta y querer hacer aquello que es malo. Si al hacerlo no advierto que estoy pecando, no es pecado. Por ejemplo, ¿me podés leer, Mónica? Esto supone que hay libertad para hacer la cosa o no hacerla. Quien no tiene libertad para hacer o dejar de hacer una cosa no obra por propia voluntad y por lo tanto no peca. O sea que la libertad es esencial para efectivamente que haya pecado. Quien obra sin libertad, quien obra coaccionado, bueno, después habrá que considerar y verlo. Además también estas cosas, en el fondo, el que sabe y el que lee la conciencia del hombre, el que conoce lo más profundo del motivo de la acción es Dios, que es también en definitiva quien nos va a juzgar el día de mañana cuando tengamos que dar cuenta de nuestros actos. También te voy a pedir que me leas esto, dice, para que no haya pecado... No hace falta querer directamente ofender a Dios, esto sería algo diabólico. Peca todo el que hace voluntariamente lo que sabe que Dios ha prohibido. Si falta cualquiera de estas tres condiciones, no hay pecado grave. Bien, entonces, materia grave, conocimiento y voluntad. Lo hemos dicho al principio, lo repetimos ahora. El pecador no hace falta que quiera ofender a Dios, que además no es lo habitual. La persona que roba un banco, no roba un banco porque quiere ofender a Dios, sino porque tener una billetera con billetes grandes, en fin, facilita mucho la vida, la hace muy cómoda, pero no porque quiere ofender a Dios. Pero evidentemente el que roba un banco está desobedeciendo a Dios y está cometiendo un pecado, en este caso un pecado grave. Bien, conclusión. Cuando la materia no es grave, o es grave, pero yo no lo sé, o lo sé, pero lo hago sin querer o sin darme cuenta, no hay pecador. Por lo tanto, todo lo que se hace sin querer, por ignorancia, por descuido, sin caer en la cuenta, o en un arrebato inevitable, o lo que se hace sin pleno consentimiento o sin plena advertencia, no es pecador. Esperemos que esto quede claro porque es muy importante. Hoy, les decía, las personas no saben mucho qué es pecado, qué no es pecado. En mi experiencia, en los retiros espirituales, que a veces viene gente con muy buena formación y a veces gente que no lo tiene tanta. Yo suelo facilitar un examen de conciencia. Algunos un examen de conciencia más corto, tengo alguno que es muy largo, que va viendo los mandamientos uno por uno, y las personas se sorprenden muchísimo, dicen, bueno, padre, pero esto también es pecado, yo no sabía que esto era pecado. En fin, se sorprenden. Por eso es bueno hablar de este tema y es muy importante la catequesis y la formación sobre lo que es el pecado y efectivamente cómo tenemos que estar muy lejos del pecado. El pecado hace mucho daño. No nos damos cuenta la maldad del pecado. Si nos diéramos cuenta, seguramente huiríamos. Digo, nos diéramos cuenta en el sentido más material, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, el cura de Ars cuenta que una vez, en un sermón, una vez Dios le mostró a un profeta cómo quedaba el alma en pecado mortal, ¿no? Y dice que se parecía al cadáver corrompido de una bestia después de haber sido arrastrado durante 8 días bajo los rigores del sol, ¿no? Una palabra bastante fuerte, porque manifiesta, en fin, la fealdad, lo horrible que es el pecado con esta comparación, ¿no?